Y la siguiente ponencia nos va a proporcionar las métricas clave para evaluar una inversión. Estamos deseando escuchar a Javier Mejías, que es Business Angel y CEO de Startup Explore, experto en estrategia e innovación empresarial. Javier Mejías opera como consultor en estrategias innovadoras para empresas y startups, es Business Angel especializado en modelos de negocio y un gran comunicador. Fue ganador del premio Bitácoras al mejor blog de negocios del año 2010. Nos va a despejar dudas tan importantes como qué necesita medir un emprendedor para controlar su proyecto, qué debe buscar un inversor entre los datos de un emprendedor antes de realizar su inversión y una vez realizada la inversión, ¿qué ocurre? Estamos deseando tener las claves, así que, señoras y señores, les dejo con Javier Mejías. Que lo disfruten. Bueno, lo primero, muchas gracias. Yo sé que ahora mismo la mayoría de ustedes me ven como la barrera que hay entre esta ponencia y el café, así que vamos a intentar que sea lo más indolora posible este tiempo. ¿De qué quiero hablar? Quiero comentar dos cosas. Vamos a hablar, digamos, 2/3 de mi intervención va a ir relacionada con todo lo que no es lo que hemos hablado antes. Es decir, cuando estamos invirtiendo en compañías productivas con una cierta experiencia y un tiempo en el mercado, es posible hacer análisis, predicciones, etcétera. Porque al final, bueno, pues tiene sentido. Hablamos de múltiplos de EBITDA, etcétera. Pero ¿cómo invertimos cuando una compañía lleva un año en el mercado y es una startup, y que sea una startup quiere decir que está absolutamente orientada al crecimiento? Yo creo que ahora mismo todos estamos viviendo un momento que el mundo de las startups es como muy interesante, nos interesa empezar a invertir en ello, pero nos da terror también, porque realmente es algo en lo que muchas veces no sabemos cómo modelizar. Y entonces os voy a intentar transmitir en base a mi experiencia qué tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar un negocio que todavía no conocemos o sobre todo no tiene un track record probado en el mercado con el que podamos hacer una operación, un análisis de riesgo, etcétera. ¿Y por qué he puesto a este señor que está mirándosela? Pues porque desgraciadamente esto es lo que sucede. Y esto no es por maldad ni por nada parecido de los emprendedores. Muchas veces porque cuando estás en el otro lado, yo la verdad es que he hecho quizás un poco el camino contrario. Yo he estado muchos años en el mundo corporate, he estado invirtiendo muy activamente y hace 2 años he lanzado una nueva startup. Entonces, la verdad es que la perspectiva que te da haber estado muchos años invirtiendo, pues te ayuda a darte cuenta que las métricas que hay que explicar y que hay que enseñar y sobre todo que un inversor queremos escuchar, normalmente no son cuántos seguidores tienes en Twitter ni que hayas ganado 2 premios de no sé qué fundación. ¿Vale? Lo que queremos es ver métricas de negocio y métricas sobre todo que te permitan comprender el negocio. Entonces, ¿qué métricas son estas? Bueno, lo primero es la palabra mágica, tracción. ¿Vale? Esta yo creo que es la primera cuando vamos a analizar un nuevo negocio, porque es algo que creo que todos entendemos. Estamos hablando de startups. Es inversiones de alto riesgo, alto retorno. Yo creo que todos tenemos claro que hay que dedicar una parte pequeña de nuestro patrimonio a esto. Pero yo creo que hay que dedicarle una parte. Para que nos hagamos una idea, yo he llegado a ver múltiplos de 400 por en la inversión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Martín Basaski, con su inversión en Tumblr, que es quizás una de las que se salió de la curva, invirtió $20.000 y sacó 800.000. ¿Vale? Esto no es lo que suele suceder, ¿vale? Voy a gestionar muy bien las expectativas, pero sí que es cierto que nos encontramos con que hay buenas probabilidades de conseguir retornos. Eso sí, también digo una cosa, cuando vamos a hablar de inversión en startups, y yo creo que seguramente es algo que se comentó ayer, hay que crearse un portfolio de inversión, es decir, no nos podemos enamorar de una sola compañía y apostarlo todo a esto porque los ratios de riesgo son muy altos en este caso. Entonces, mi consejo es que nos planteemos invertir en 10 compañías, de las cuales 2 o 3 de sobra nos van a seguramente pagar la inversión en el resto, que sean inversiones fallidas. La palabra mágica, tracción. ¿Qué quiere decir tracción? Cuando hablamos de tracción, lo que hablamos es de cómo la empresa ha conseguido demostrar con pruebas más o menos fehacientes que su negocio tiene éxito en el mercado. El primero está claro de lo que hablamos, con pasta. ¿Vale? Y esto es una de las cosas que muchas veces los emprendedores nos cuesta decir, es que estoy facturando 500 euros. Son 500 euros que cada uno de esos euros quiere decir que hay un cliente que quiere pagar por eso y que ha dicho que tu producto vale lo que estás cobrando por él, con lo cual, benditos sean. Después estamos hablando de usuarios, engagement. Aquí hablamos de realmente, bueno, pues quizás no estás todavía ganando dinero,
pero por el tipo de modelo de negocio que tienes, uno de los factores clave que te sirven para valorar si está funcionando bien o no es el crecimiento en usuarios o en otro tipo de métricas. Y por último, ultimísimo, las métricas de ego. Tenemos no sé cuántos seguidores, hemos ganado no sé qué premios, hemos salido 3 veces en las noticias. Todo eso está muy bien, pero realmente a mí como inversor no me dice nada. Me dice que has conseguido engañar a alguien, con la palabra engañar con todas las comillas del mundo, es un engañar cariñoso, ¿vale? Pero no dice mucho más. Entonces, primero, ¿qué es lo primero que yo intento entender? ¿Vale? El tamaño del mercado. Y el tamaño del mercado es la eterna mentira, que los inversores muchas veces intentamos encontrar un proyecto que tenga un mercado ahora muy grande. A ver, estamos invirtiendo a largo plazo. Típicamente, para que nos hagamos una idea, en España el tiempo de salida desde que un inversor entra a la compañía hasta que sale es entre 6 y 8 años. Eso quiere decir, como nosotros nunca entramos normalmente en el momento 0, sino en el momento 1 año más 2, es decir, típicamente el tiempo de salida, y esto hay que gestionar muy bien las expectativas, estamos hablando de entre 9 y 11, 12 años. ¿Vale? Es decir, no son inversiones inmediatas. Hay algunos que las consiguen, pero no es lo habitual. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a estar 9 años con la compañía, seguramente no es tan sensato invertir en una compañía que esté atacando un mercado que sea enorme ahora, porque un mercado enorme quiere decir que hay mucha competencia, etcétera, sino un mercado que tiene mucha proyección y que ahora es pequeño. Yo creo que muchos de nosotros conocemos Airbnb. Airbnb, la empresa que empezó alquilando pues, sofás, habitaciones, incluso casas. Cuando estos señores empezaron, el mercado eran 4 frikis. Y ahora es uno de los negocios más rentables del mundo. ¿Por qué? Porque realmente aquí lo que nosotros queremos ver es invertir en empresas que tengan una proyección de crecimiento, ¿vale? Y esa es la apuesta que hacemos como inversores. La principal apuesta que hacemos como inversores es que apostamos a que ese mercado vaya a crecer. Esa es la primera. Y después también, claro, yo necesito números cuantitativos. ¿Cuántos de vosotros habéis invertido ya alguna vez en una startup? ¡Wow! Genial. Bien, tenemos amplio espacio de mejora. Fantástico. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos cuando vamos a analizar un nuevo modelo de negocio, ¿sabéis cuál es? Que te dicen, bueno, ¿y qué tamaño tiene tu mercado? Y entonces nos vamos a encontrar o gente que te dice que son 100 billones de euros, porque es el mercado de pues, todos los chinos, por poner un ejemplo, y gente que te dice que es un mercado de 25.000 millones a 5 años. Ni una cosa ni otra. A ver, aquí lo que queremos, y a mí el marco que utilizo para valorarlo es esto, el TAM, el SAM y el SOM, ¿vale? Estos son términos que se utilizan mucho en Estados Unidos que te permiten segmentar el mercado en 3 trozos, ¿vale? El TAM, que es la pelotita grande, sería el Total Addressable Market, es decir, el mercado total al que podríamos ir. Imaginad que la startup con la que estamos hablando es una startup que va a construir coches eléctricos. Bueno, el TAM sería el mercado de los coches, ¿vale? Es un mercado enorme. Vale, eso está muy bien, pero me da una idea, digamos, de la proyección a la que esto podría llegar algún día, pero eso no me sirve para absolutamente nada. El siguiente nivel que quiero ver es el SAM, eso sería el Serviceable Available Market, es decir, con el modelo de negocio actual, ¿hasta dónde podría llegar? Pues aquí hablaríamos seguramente del mercado de los coches eléctricos. Y esto está muy bien, esto nos dice ya a un medio plazo qué proyección tiene, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? Pues para eso tenemos el SOM, ¿vale? Que sería el Serviceable Obtainable Market, que es lo que puedo conseguir con la gente que tengo ahora, con los recursos que tengo ahora, cuánto creo que puedo conseguir, ¿vale? Esto es lo clásico. No, bueno, yo creo que puedo conseguir un 1% del mercado de China. No, hazlo al revés, construye abajo arriba. Es decir, ¿qué tienes? A 5 personas llamando, esas 5 personas hacen 100 llamadas al día, haces 500 llamadas al día. ¿Qué tasa de éxito tiene la llamada? Un 10%, vale, tienes 50 llamadas exitosas al día, con lo cual puedes crecer. Es decir, construimos de abajo hacia arriba. Y el problema es que muchas veces, cuando estamos analizando el crecimiento, nos encontramos este tipo de ideas. Es decir, tráfico, usuarios o clientes y pasta, ¿vale? Pero realmente a nosotros como inversores no nos interesa, eso es un dato interesante, pero a mí lo que me interesa es qué pasa en medio. Es decir, cómo consigues que la gente que pasa por delante de tu negocio entre a ello y se conviertan en clientes y consigues que esos clientes te den todo el dinero posible de sus bolsillos, ¿vale? Y esto realmente quizás donde cuando estás analizando una inversión, más foco deberías poner en por qué suceden las cosas, ¿vale? Como no tenemos datos históricos, etcétera, queremos entender las hipótesis en las que se basa el negocio. Y para eso, los que me conocen ya saben que hay frikis de todo, yo soy un friki de las métricas, ¿vale? Y a mí, ¿cómo me gusta? A mí me gusta segmentar los negocios de esta forma, porque una startup es una empresa orientada al crecimiento.
Con lo cual, lo más importante para nosotros como inversores es valorar cómo ha diseñado su estrategia de crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que vamos a tener que entender cómo crece la compañía. Y esto supone que tenemos que entender las fases, digamos, que va a tener todo negocio. Primero, cómo consigue adquirir potenciales clientes. Es decir, cómo atrae a gente. Esto normalmente todo el mundo lo deja muy claro. Pero esa gente que ha atraído, pues hablamos de la publicidad, etcétera. Esa gente que ha atraído, ¿cómo los convierte en gente realmente interesada? Y de ahí, ¿cómo consigue monetizarlos? ¿Cómo consigue que realmente den el paso siguiente y voten con su billetera? Yo siempre digo que los clientes votamos con nuestra billetera. ¿Cómo consigue que digan que su producto es bueno comprándolo? Luego, el siguiente paso, y que para mí es quizás de los más importantes para una startup, es, vale, ¿qué vas a hacer para hacer que ese cliente no sea una flor de un solo día y compre periódicamente? ¿Cómo has diseñado una estrategia de retención en tu negocio? Y ya por último, y esto es el ideal idílico, ¿cómo consigues que ese cliente te referencie y te traiga nuevos clientes? Si os dais cuenta, lo que estamos aquí intentando vislumbrar es desde un cliente que no nos conoce nada hasta un cliente que está absolutamente enamorado de nuestra compañía y encima nos recomienda, ¿qué es lo que sucede? ¿Vale? Bueno, pues esto es realmente para mí la clave de cómo analizar un negocio. Y esto se puede utilizar, yo lo he utilizado para analizar cualquier tipo de negocio. Desde startups absolutamente punteras tecnológicamente hasta un restaurante chino. La adquisición de un restaurante chino, ¿cómo es? Bueno, pues por un lado, normalmente no se hacen muchas campañas en medios sociales, hasta donde yo sé, pero seguramente la gente, pues primero, como todo negocio, la gente pasa por la puerta, necesitamos saber cuánto público pasa por delante de la puerta. Yo tengo un amigo que era un gran profesional, pero bastante mal empresario, que montó una tienda de comidas para llevar en una callecita pequeña donde no pasaba gente y además donde no se podía aparcar en doble fila. Ya se pueden imaginar cómo acabó su negocio, ¿vale? Primero, entender cómo vamos a adquirir clientes. Después de esto, vale, genial, es estupendo, has puesto un restaurante chino en el sitio donde más tránsito hay, pero ¿cómo consigues que la gente entre? Es decir, hemos sido muy creativos y hemos puesto una vidriera de color negro porque pensamos que es muy interesante, pero luego la gente resulta que nadie entra. Bueno, quizás queremos entender cómo conseguimos que la gente entre. Después de esto, está muy bien, has entrado, pero ¿cómo vas a consumir? ¿Toda la gente va a consumir de menú? Vamos a intentar que sea de carta, es decir, aquí hablamos ya de métricas relacionadas con el ticket medio, etcétera, etcétera. Y por último, ¿qué va a hacer ese restaurante chino para hacer que vayamos periódicamente? ¿Qué va a hacer para que en lugar de una vez al mes vaya una vez a la semana? Eso es absolutamente la clave. Es muchísimo más fácil conseguir que un cliente genere recurrencia que captar nuevos clientes. Y esto es algo que para mí es clave ver en un emprendedor en el que voy a invertir. Y por último, si encima hemos conseguido una forma de que el restaurante chino, por cada cliente nuevo que venga, te regale un rollito de primavera, por poner un ejemplo, pues maravilloso. Es una chorrada lo que acabo de decir, pero quiero que os quedéis con la idea de estructurar así el negocio. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar negocios, y esto es una de las cosas que a menudo nos pasa, supongo que como inversores, la gente piensa que entendemos de todos los negocios, y no es así. Es decir, uno tiene que intentar invertir en los negocios que entienda, pero un negocio que entienda es un negocio, primero, que hayas sido capaz de estructurar para entender y después, idealmente, que esté en un sector que tú comprendas, ¿vale? Yo solo invierto en un tipo muy concreto de negocio relacionados en el sector Internet, con modelos de negocio de marketplace, porque es lo que entiendo y sé muy bien cómo funciona, y ahí yo puedo ayudar bastante, ¿de acuerdo? Que es muy importante que el emprendedor nos deje muy claro cómo consigue clientes. Si estamos hablando de crecimiento, o sea, los negocios no se mueren, sobre todo las startups no se mueren porque no han conseguido generar un producto maravilloso. Se mueren todas porque no han conseguido atraer clientes. Esta es la realidad. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cuáles son los canales que utiliza? Y aquí es muy importante encontrar a gente que haya entendido que tienes que balancear 3 tipos de canales. Primero, los canales, digamos, de salida, los que vamos a coger a los clientes por el pelo, ¿vale? Está muy bien utilizar anuncios en prensa, radio, televisión. Normalmente una startup no es capaz de afrontarlo, pero eso es solo una de las partes. Es una parte, además, bastante previsible, y esa es la parte buena, donde, oye, pues si yo gasto 10 euros, consigo un cliente, estupendo. Eso es una de las variables que ahora luego veremos. Pero después eso hay que balancearlo con estrategias de entrada. Es decir, ¿cómo consigo que no tenga que ir yo a buscar a los clientes, sino que ellos vengan a mí? Aquí, habitualmente las startups, afortunadamente, lo tienen bastante claro que es importante trabajar aquí.
¿Esto qué quiere decir? Estrategias, por ejemplo, basadas en contenidos. Lo habréis visto muy a menudo con blogs, vídeos, etc. Esto parece mentira, pero ha hecho que muchas grandes startups hayan conseguido ganar muchísimo dinero así. Por ejemplo, Mint es una startup de corte absolutamente financiero, es una herramienta financiera para gestionar tu cartera de inversiones, etcétera, que tenían dos opciones. Estos señores decían, a ver, opción A, me voy a gastar un pastón tremendo en cuñas publicitarias, etcétera, y intentar bajar lo máximo posible el coste de adquisición, o voy a hacer otra cosa. Y entonces hablaron con muchos clientes y vieron las 10, 15 preguntas que más a menudo hacían sus clientes. Oye, ¿cómo puedo calcular el retorno de una inversión de este estilo? Etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces crearon sitios específicos donde explicaban muy bien eso y después decían, oye, y si lo quieres gestionar mejor, date de alta nuestra herramienta. Y esto les funcionó francamente bien. Y por último, el propio producto debería tener canales de crecimiento internos. Es decir, oye, pues mira, resulta que yo tengo un producto, una de las empresas en las que invertí, tengo un producto que te permite llevar tu gestión de tareas, etcétera. Claro, llevar una gestión de tareas es algo, vamos a decirlo, bastante poco sexy. Esto hay que reconocerlo. Entonces, ¿cómo consigues que alguien te comparta, guay, qué bien, por fin estoy gestionando bien mis tareas? Bueno, pues en los momentos que ha conseguido cerrar todas las tareas que tenía durante ese día, estos además eran bastante divertidos, y cuando cerrabas la última tarea aparecía un unicornio en la pantalla y decía enhorabuena y tal. Y este efecto tonto wow, que muchas veces los clientes nos gusta mucho, en ese momento decía, compártelo con el mundo. Bueno, pues descubrieron que eso hacía que muchísima gente lo compartiese y eso traía muchos nuevos clientes, ¿vale? Y después, y ahora ya hablando de algo mucho más tangible para nosotros, cuando vamos a hacer una inversión, yo pido siempre esta información de los canales. Oye, ¿cómo estás adquiriendo clientes? Pues mira, estoy haciendo publicidad en Facebook, estoy haciendo no sé qué. Vale, perfecto. Quiero que me expliques primero qué volumen tiene ese canal, ¿vale? Porque mucha gente te dice, oye, mira, yo tengo un producto para mamás primerizas y estoy haciendo publicidad en blogs. Genial. Seguramente, en este caso, en lo que sería la segmentación, es decir, el tipo de cliente a los que vamos a ir, sería maravilloso. Es decir, son mamás primerizas, es tu cliente perfecto. Pero claro, es que eso lo leen en agregado en todos los canales que estás viendo 1000 personas al mes. Es decir, es un canal que tiene muy buena pinta y que seguramente funcione muy bien, pero que no te va a traer suficiente gente, ¿vale? Es decir, es un canal que está muy bien para las primeras fases, para conseguir los primeros clientes, pero luego no te va a permitir crecer. Queremos ver también, aparte de la segmentación, el tiempo. Es decir, hay algunos canales de captación que tardan mucho en funcionar. Y esto, todos los que estamos en el negocio tradicional y hemos trabajado en el mundo corporativo, típicamente las fuerzas de venta son muy eficientes, pero el coste desde que inicias una operación hasta que la cierras te tardan entre 3 y 6 meses sin ningún problema. Es un canal muy eficiente, con una muy buena segmentación y seguramente con un buen volumen, pero que el tiempo hasta el cierre es largo. Esto tiene implicaciones según el momento en el que esté la compañía. Si le quedan 4 meses de caja y su tiempo medio para cierre es de 6, pues vamos bastante mal. Obviamente el coste e incluso la escalabilidad, es decir, hasta dónde puede crecer ese canal. ¿Vale? Es muy importante para nosotros como inversores que entendamos las claves, es decir, le podemos pedir todas las métricas financieras que queramos, pero van a ser métricas basadas en previsiones. Y las previsiones todos sabemos cómo se hacen en el mundo startup, con una técnica que se llama finger on the wind. ¿Vale? Es así, quiero decir, porque no tienes un histórico. No, normalmente hablamos mucho de cohortes, hablamos de términos muy interesantes, pero que si no tienes un histórico no puedes decidir. ¿Por qué? ¿Por qué todo este rollo que estoy contando? Porque al final las startups buenas y en las que yo he invertido, todas funcionan de esta forma. Entienden qué pasa en los clientes a lo largo de todo el proceso. Es decir, yo me he encontrado algunas inversiones que inicialmente tenían muy buena pinta y que al final no cerré porque, oye, tenemos el canal de captación de Facebook es absolutamente increíble. Hemos conseguido optimizar el coste a 0,5 euros por cliente. Es un coste muy bueno para este canal. Tiene muy buena pinta, estupendo. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué pasa después? O sea, vale, estáis consiguiendo que usuarios se den de alta de los que vienen de Facebook. ¿Y luego qué pasa? ¿Esta gente paga? Ah, coño, pues no lo hemos mirado. Y se pusieron a mirarlo y vieron que, curiosamente, de Facebook no pagaba nadie. Algo que yo creo que todos los que somos usuarios de Facebook tenemos bastante claro, ¿vale? Es muy importante esto porque esto es lo que va a matizar su estrategia de crecimiento. Porque al final, cuando estamos invirtiendo, lo que asesoramos es su estrategia de crecimiento. Punto. Y después, otra cosa que desgraciadamente todo el mundo tenemos más o menos claro, pero muchas veces no reflejamos en esas Excel maravillosas, mágicas, que dicen que vamos a conquistar el mundo, y es que los clientes se van. O
Es decir, esto es algo bastante claro. Pero ahora que no nos oye nadie, los que sois emprendedores, ¿cómo hacemos normalmente las previsiones de crecimiento? Cogemos la hoja Excel, pinchamos una celda y arrastramos a la derecha, ¿vale? Eso está bien, quiero decir, a ver, es tan bueno como cualquier otra cosa, sinceramente. Es muy difícil prever el futuro. Esto solo lo hace Aramis Fuster y 2 o 3 más. Pero en esas Excel seguramente debajo hay que poner otra que sea el churn, la pérdida de clientes. Es decir, oye, ¿cuántos clientes vamos a perder periódicamente? ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, oye, mira, hay una tasa de pérdida de clientes de un 5% mensual. Bueno, tampoco es tanto. Eso quiere decir que en 20 meses hemos tenido que rotar todos nuestros clientes. Es una barbaridad. Es decir, es muy importante tener en cuenta cómo captas cliente, pero también cómo los pierdes. Las dos variables son absolutamente claves. Y las dos variables, si yo os diría que, oye, tenéis que tomar una decisión en base a dos variables, que sean estas, ¿vale? Coste de adquisición de cliente. ¿Esto qué es? ¿Cuánto dinero me he gastado durante un mes, pongamos un ejemplo, en captar clientes contra cuántos clientes nuevos he conseguido? Es decir, me he gastado 500 euros en una campaña de radio, tengo un comercial que me cuesta 1.000 euros y además me he gastado otros 500 euros en publicidad en una revista, es decir, me he gastado 2.000 euros. ¿Cuántos clientes he conseguido? 20. ¿Qué quiere decir? Que cada cliente me ha costado 100 euros. Parece mucha pasta, seguramente, pero realmente ese número no nos dice nada. Ese número es un número muy importante y al que hay que vigilar absolutamente. O sea, yo de hecho siempre pido la evolución de ese número y lo comparo con otro factor, que es el valor del ciclo de vida del cliente. A mí, y esto es una de las cosas que muchas veces cuando hacemos ese análisis financiero más tradicional perdemos. Es decir, si yo veo cuánto dinero me ha dejado ese cliente que me ha costado 100 euros este mes, igual me ha dejado 20 euros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que este cliente no es rentable? Pues si hiciera un análisis puro financiero te diría que sí. Pero es que yo lo que tengo que prever es que los clientes, a menos que tenga un negocio que solo haya una vez y que no tenga ningún sentido nunca más que el cliente vuelva a recurrir, normalmente vuelven a tener nuevas experiencias de compra con nosotros. Es decir, si un cliente, vamos a decir, antes de desaparecer con nosotros, compra 7 veces, ¿vale? Igual es que nos ha costado 100, pero a lo largo de su ciclo de vida, durante un año, vamos a decir, hemos sacado 200 con él. Con lo cual, realmente, en la práctica, por cada euro que hemos invertido en captación, sacamos 2 euros, que está bastante bien. ¿Vale? Es muy importante hacer el análisis en estos términos, porque al final estamos hablando de proyecciones. Yo siempre digo, un poco de broma, que cuando partes estos dos números, es decir, el valor del ciclo de vida partido del coste de adquisición, es decir, cuánto dinero voy a sacar de un cliente a lo largo de su vida contra lo que me ha conseguido, contra lo que me he gastado en captarlo, ese cociente es muy poderoso. Pues es el típico cociente que yo, como inversor, quiero tener un cuadro de mando. ¿Por qué? Porque me dice de cada euro que invierto, cuántos euros saco. Entonces, además es el típico cociente simpático y chivato. ¿Por qué? Porque si sube, bueno, si baja, malo, caca. ¿Vale? Es estupendo, porque si sube, ¿por qué puede ser? Porque ha bajado el coste de captación o porque estoy extendiendo el ciclo de vida del cliente, con lo cual consigo más recurrencia, o porque he mejorado mi margen. Baja, ¿por qué? Porque me ha incrementado el coste de captación de clientes, estoy vendiéndole menos veces o con un margen peor. Con lo cual es el típico de algo está pasando, vamos a mirar. ¿Ok? Y ya, esto ya es un poco de nota, ¿vale? Quiero simplemente que os quedéis con la idea. Si hay algo importante a la hora de ver cómo va a crecer el negocio es lo que se llama el motor de crecimiento. Y solo un negocio, además me da igual, cualquiera de los que tenéis vosotros, cualquiera, solo puede tener 3 motores. El primero es el pagado, que es el que tenemos el 99%, y además en los modelos más tradicionales es el habitual, que es, oye, yo me gasto 100 euros en atraer a un cliente y saco 200. ¿Cómo me gasto 100 euros? Tengo una fuerza comercial, tengo telemarketing, hago publicidad en revistas, me da igual. ¿Y cómo saco dinero? Pues vendiendo tuercas, haciendo un servicio de consultoría, me da igual. Es decir, invierto X y saco Y. ¿Vale? En estos modelos, como os decía, la clave es encontrar la relación o ese cociente, que yo ya le llamo cariñosamente el cociente Mejías, porque como nadie le ha puesto nombre, pues hay que ponerle un nombre. En este cociente, hablando en serio, lo que queréis es estar, y sobre todo que vuestra startup en la que habéis invertido esté obsesionada en la tensión entre esas dos variables y en optimizarla lo máximo posible. Pero no es la única forma. Todos hemos oído hablar de los cocientes virales, ¿vale? Y esto, todo el mundo que pensáis en Internet pensáis en vídeos de gatitos. No. La viralidad normalmente es algo bastante más serio. Yo
He trabajado, pues, antes de estar con Startup Explorer, tenía una consultora de modelos de negocio y trabajaba con algunos fondos de Venture Capital, pero también con muchos emprendedores. Igual he visto unos 300 modelos de negocio. Solo he visto en una que consiguieran crecimiento viral. Con lo cual, mi consejo es que si os encontráis una startup que os dice que va a crecer por crecimiento viral, que os lo demuestre con números. Y si no, salid corriendo, de verdad. Lo siento decirlo así de bestia, pero en mi experiencia el crecimiento viral es algo muy, muy, muy circunscrito a un momento del tiempo. Eso no quiere decir que cualquier cosa que se haga en este sentido es maravilloso. Es decir, si yo consigo, os pongo un ejemplo de lo que estamos haciendo en Startup Explorer. Nosotros tenemos dentro a muchos fondos de Venture Capital. Cada vez que un fondo de Venture Capital me dice, yo he invertido en esta compañía, si está dentro de la plataforma, estupendo. Y si no está, la plataforma le pregunta, dame el correo del director de la empresa. Y automáticamente le crea una ficha y le avisa al director de la empresa diciéndote, oye, el fondo de Venture Capital X ha dicho que ha invertido en ti y hemos creado esta ficha, reclámala. Como os podéis generar, eso genera un crecimiento que a nosotros nos cuesta cero. ¿Vale? ¿Eso quiere decir que crecemos viralmente? No, en absoluto. Pero eso lo que hace es que es un cliente que no me ha costado nada de captar, con lo cual baja mi coste de captación. ¿Vale? Y por último, los pegajosos. Conocéis Dropbox, ¿verdad? La herramienta esta que nos permite almacenar los archivos en la nube y demás. Bueno, pues la mayoría de nosotros podríamos pensar que es una herramienta que tiene un crecimiento viral. ¿Por qué? Porque tú invitas a un amigo y te dan 1 giga más, ¿verdad? Pero claro, yo siempre hago la misma pregunta. ¿Dropbox vive y gana dinero de que nosotros, los malditos gorrones, les gorroneemos a coste cero su espacio en disco? Ya os podéis imaginar que no. ¿De qué ganan dinero Dropbox? Gana dinero de que los gorrones se transformen en gente que paga. ¿Vale? Yo en su momento fui gorrón, ahora soy de los tontos que pagan. Si lo entendemos esto, el objetivo de este tipo de compañías, ¿cuál es? Es empujar lo más rápido posible, yo siempre digo centrifugar, es centrifugar al cliente lo más rápido posible para que o acabe pagando o se pire. ¿Vale? Porque si se pira, deja de consumir mi espacio en disco. Y si acaba pagando, maravilloso. Casi cualquier modelo de marketplace o freemium va a operar con este modelo. ¿Vale? Es algo bastante habitual. Si lo pensáis, además, estos señores lo han analizado mucho y si os dais cuenta, las últimas funcionalidades, tú ahora conectas a un portátil que tiene Dropbox tu móvil y te dice, ¿quieres subir tus fotos? ¿Qué está haciendo ahí? Centrifugarte. Yo comparto con Pedro un archivo que pesa 1 giga, no hay que ser un ingeniero para saber que 1 giga ocupa 1 giga en disco. Pues a él le cuenta uno y a mí me cuenta otro. ¿Vale? Es decir, son modelos muy enfocados a centrifugar a los clientes. Entonces, ¿por qué os he contado todo esto? Porque al final, un inversor no podemos saber de todo. Lo que tenemos que entender es el marco para analizar si un modelo tiene buena pinta o no y, sobre todo, si se están utilizando las métricas correctas. Ahora, digamos, las preguntas que tengáis en esto las apuntáis en un lado de vuestro cerebro y ahora os voy a contar cómo estamos trabajando. Porque, bueno, hablando con Pedro me dijo que igual era interesante que os contase lo que hemos hecho, porque al final lo que hemos hecho es una herramienta para inversores. Y esta herramienta además nace de una insatisfacción personal mía. Mis primeras inversiones en startups, y esto es bastante habitual, se fueron a la basura. ¿Por qué? Bueno, pues porque no tienes acceso a buenas oportunidades de inversión. Esto yo creo que es algo que se ha visto a lo largo de estos días. Es muy complicado tomar las decisiones respecto a un pacto de socios. Es decir, el que ya tenga una cierta experiencia sabe que hay que meter dragalón, tagalón. Pero, por ejemplo, los que ya habéis invertido, ¿tenéis una cláusula que diga que podéis vender vuestra participación en la sociedad por 1 euro? Es una cláusula absolutamente interesantísima para salirte de empresas zombies. Porque, desgraciadamente, a mí me ha pasado alguna empresa en la que he invertido que no quieren cerrarla, pero está muerta. Está muerta, no tiene caja, no va a crecer jamás porque, además, la han desregulado. ¿Qué hacemos en esta compañía? Yo estoy atado a esa compañía para siempre, yo no me puedo salir. Pues claro, nadie quiere comprarme. Es muy importante todas esas cosas que con la práctica las vas aprendiendo, al principio pues caes como novato en ellas. Entonces, este proceso es tremendamente caro. En mi caso, 60.000 euros invertidos y tirados a la basura en mis primeras inversiones. Con esto nos dimos cuenta que realmente había un problema y es que sí, hablamos mucho de que muchas veces los emprendedores no saben del mundo de los inversores, etcétera, pero muchas veces los inversores, cuando somos un inversor más o menos tradicional y entendemos que una parte de nuestro patrimonio tiene que estar en inversiones de alto riesgo, alto retorno, esto todo el mundo lo entendemos. Y los activos tradicionales cada vez tienen menos sentido. Bestinver dejó de ser tan interesante hace unos meses. Entonces, ¿qué hacemos?
Bueno, pues una de las ideas con las que nosotros trabajamos es, oye, vamos a intentar democratizar la inversión en startups y vamos a intentar que esto no sea algo tan como si fuera un club. Porque a mí la sensación que me dio cuando entré es que esto era un club cerrado, con palabras raras que nadie entendía, todas en inglés, y sobre la que no tenía ni puñetera idea. Entonces nosotros montamos lo que llamamos coinversión liderada, que es algo que se lleva haciendo toda la vida, lo que hemos intentado es hacerlo un poquito más eficiente. ¿La coinversión liderada qué es? Al final de lo que estamos hablando es que hay una persona que tiene experiencia en invertir en inversión en startups y además tiene un track record probado, y nosotros lo que ayudamos es a que cualquiera pueda invertir con él. Es decir, en nuestro accionariado pues tenemos a inversores de Internet tan conocidos como François Derbe, como Iñaki Arrola, etc. Pues bueno, cuando una de estas personas dice, oye, yo voy a invertir 30.000 euros en esta compañía, es un tío que tiene acceso a las mejores oportunidades. De hecho, muchas veces las buenas oportunidades de inversión no se ven en el mercado. Lo voy a decir con la boca muy pequeña. En nuestro caso, nuestra operación de inversión estuvo exactamente 4 días en el mercado. No digo que fuéramos una muy buena, ya veremos qué pasa con nosotros, pero el hecho es que las realmente interesantes no suelen llegar a inversores que no estén muy conectados dentro de ese mundo. Entonces, con esto, esta gente está abriendo su abanico de inversiones y después, además, te permite coinvertir con ellos, ¿vale? ¿Esto qué te permite? Bueno, te permite, lo primero, que tengas un deal flow de calidad. ¿Vale? Al final de lo que estamos hablando es que es muy complicado tener acceso a las mejores oportunidades de inversión. Después que en la parte de la negociación te enteres de lo que está pasando. A mí una de las cosas que me costaba mucho al principio era entender, bueno, vamos a negociar el pacto de socios con la startup, vamos a negociar la valoración, etc. Si entras a una coinversión, muchas veces o no te enteras o no tienes la capacidad de actuar. En este caso, vas a estar de la mano de alguien que sabe hacer esto muy bien. Y después, claro, a mí había 2 cosas que me quitaban el sueño. Y una de ellas, y quizás la más importante, era ¿y los intereses qué? ¿Vale? Porque quiero decir, primero, ¿cómo consigo que a un inversor de estos le interese abrir a otros inversores sus oportunidades de inversión? Y por otro lado, ¿cómo consigo que esto no se pervierta? ¿Vale? Porque claro, si yo a este señor, imaginaos que le pago cada vez que cerramos una inversión, lo que le monta es un negocio. Con lo cual, él intentará hacer las inversiones que sea del máximo volumen posible y los inversores que apechuguen con ello. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros lo que nos planteamos es, no, mira, vamos a hacer un modelo orientado a carry, ¿vale? Algo que es muy habitual en el mundo del venture capital. El inversor que lidera solamente va a llevarse pasta si al final hay un evento de liquidez, es decir, si la compañía se vende, si se reparten dividendos, etc. Es decir, solo gana pasta si todo el mundo gana pasta, que para mí era la clave. Entonces, solamente en el caso de que haya un evento de liquidez, él se lleva un carry. Típicamente estamos hablando de un carry de un 10%, ¿vale? Que son sobre las plusvalías generadas. Claro, más cosas que a mí me preocupaban. La inversión, ahora os lo contaré, se hace a través de un vehículo de inversión, a través de una SL. Entonces, imaginaros que hay 5 inversores de Aragón, 2 inversores de Madrid y 3 inversores de Galicia. ¿Los voy a meter a todos en un notario? Esto sería un poco absurdo. Bueno, pues hemos creado una forma de inversión y una forma de crear las compañías con un pool de sociedades preconstituidas, etcétera, que no hace falta pasar por notario. Es decir, todos los inversores entran a la sociedad vía una ampliación de capital, con lo cual nos olvidamos de toda la parte del notario, etcétera. Y de hecho, se cierran las inversiones en una semana. El riesgo es más bajo. El riesgo es más bajo por una cuestión pura de exposición. Primero, porque estás invirtiendo de la mano de alguien que sabes, pero después, porque, y esto es una de las primeras, si vais a invertir en startups, lo hagáis con nosotros o no, me da exactamente igual, hay algo que tenéis que tener en cuenta. Jamás invirtáis, lo he dicho ya antes, en una sola compañía o en 2 compañías. Plantearos mínimo un portfolio de 10 compañías. Si vas a invertir tú en directo y los tickets mínimos están entre 10 y 20.000 euros, pues quiere decir que tienes que destinar entre 100 y 200.000 euros a invertir en startups, que está muy bien. Pero, oye, y si lo puedes hacer con tickets de 3.000 o de 5.000, pues bueno, en lugar de tener que invertir 100 o 200, te inviertes 30 o 50, que es algo, para empezar a romper mano en este mundo, bastante más razonable. Y después, claro, y era la segunda cosa que me preocupaba. Si hemos dicho que estamos hablando de que tardamos 7 años en salir de la compañía, yo una vez he metido la pasta, ¿qué pasa? No me entero de qué pasa con ella. Entonces nosotros lo que hacemos es, a partir de ese momento,
Vamos a dar un servicio de seguimiento con todas las métricas de negocio de la compañía, las métricas financieras y además con toda la información que nos dé el inversor líder y se circulará a todos los inversores, con un foco además muy formativo. Yo lo que quiero es que dejéis de invertir con nosotros y que empecéis a invertir en directo, ¿vale? Este mensaje afortunadamente ha calado bastante bien, lo lanzamos a finales de junio y tenemos ya unos 600 inversores o coinversores con nosotros, con lo cual va bastante bien. Os he contado ya un poco todo, pero ¿de dónde sacamos nosotros pasta? Bueno, es bastante fácil. Nosotros en el momento que se hace la inversión en la startup cobramos un 5%, ¿vale? Y además nos quedamos también con un 1% de plusvalías. Es un modelo que está funcionando desde hace muchos años en Estados Unidos. No sé si conocéis modelos como AngelList. Es un modelo muy similar al de AngelList y que pues faltaba poner aquí en marcha. Toda la inversión se canaliza con un vehículo, ¿vale? Con un vehículo de inversión, una SL. Esto que hace poco era fiscalmente algo discutible, vamos a decir, ahora, pues, en el momento que todo el mundo típicamente va a tener más de un 5% de la SL y esa SL que invierte va a tener más de un 5% típicamente de la startup, ya no es tan problemático. Para mí, dos cosas aquí importantes. Primero, el inversor líder invierte con vosotros, ¿vale? Es decir, invierte dentro del vehículo. Una de las cosas que siempre le he puesto a todos los inversores líderes como obligaciones, si tú quieres invertir y utilizar este sistema de inversión con nosotros, por narices tienes que invertir con ellos. Es decir, no vale que tú digas, no, yo invierto por mi lado y aquí montamos un vehiculito para el resto. No, o sea, todos invierten juntos, ¿vale? Porque es la única forma de que todos compartáis riesgo. El proceso es muy fácil, es decir, ahora luego os diré si a alguien le interesa cómo os podéis dar de alta, pero al final lo que hacemos es enviamos las oportunidades de inversión periódicamente y entonces al que le interese dice, oye, a mí me interesa valorar la oportunidad de inversión. Entonces le enviamos una guía de la oportunidad que yo creo es muy parecida a que la mayoría de las redes de Business Angels utilizamos. El pacto de socios, al final pensad que vamos a invertir dentro de un vehículo. Hemos invertido mucho en crear un pacto de socios que sea muy sensato y que defina muy bien cómo van a funcionar las reglas del juego dentro del vehículo. Y después una carta de manifestaciones. ¿Por qué? Porque nuestra actividad aún no está regulada, va a estar regulada en Dios mediante 15 días, pero por la CNMV, pero nosotros, siendo más papistas que el Papa, decidimos empezar a operar desde hace ya bastante tiempo acorde a todos los borradores de ley que había. Con lo cual, la CNMV, una de las cosas que pide con todo el sentido del mundo es, oye, vas a invertir en un producto de alto riesgo, tienes que manifestar que entiendes los riesgos de invertir en startups, tienes que manifestar, además, que tienes un perfil de inversor acreditado, que básicamente quiere decir o que inviertes a través de una SL o que tienes un patrimonio financiero de más de 100.000 euros o tienes más de 50.000 euros al año de ingresos, que es bastante asequible para el tipo de gente que nosotros estamos trabajando. En el momento que suficiente gente ha manifestado el interés en invertir en la operación, lo que hace es se constituye el vehículo y el vehículo invierte en la startup y a partir de ese momento damos un seguimiento. Y hasta aquí la nota publicitaria, ¿vale? Creo que es interesante que lo conozcáis porque es una buena forma de empezar a invertir en startups. Nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que muchos inversores de los que tenemos son directivos de grandes empresas, empresarios y gente que, oye, tiene el interés de empezar a acercarse a este mundo, pero no sabe cómo o no tiene el tiempo. ¿De acuerdo? Es muy fácil. Os metéis en coinversion.startupexplore.com y a partir de ese momento pues empezamos a enviaros oportunidades. Nota publicitaria aparte. ¿Empezamos con las preguntas? Nos quedan 8 minutos. ¿Alguien tiene alguna? Sí, sí y no. No requerimos el desembolso. O sea, es decir, tú solamente hacemos el call. Realmente lo que hacemos es si fuéramos un fondo, digamos, tendríamos un volumen ya reservado para invertir con mandatos de inversión en X operaciones. En este caso es operación por operación. En algún momento seguramente evolucione hacia, no sé si llamarlo un fondo, seguramente algo similar. Pero sí es posible que acabe ahí, pero ahora mismo no. De hecho, nos intentamos alejar de eso porque el fondo, en mi experiencia y lo que he trabajado con fondos, está orientado más en, oye, yo invierto y al final del año quiero tener un informe de dónde has invertido mi pasta y ya está. Nosotros queremos acercar mucho la experiencia de que como Business Angel estás invirtiendo en las compañías, pero quitando los riesgos. Por supuesto. O sea, no, para nada.
al final, la idea es que, oye, pues mira, a mí me interesa invertir en inversiones dentro del sector moda, X e Y y además en este tipo de operaciones. Pero aún así, aunque llegue una que sea dentro de este sector y digas, oye, a mí esta no me interesa, pues no entres. Hola, buenos días. Hola. Mira, yo quería preguntarte sobre las empresas que no, las startups que no generan ingresos y que se han visto pues en muchas ocasiones vendidas y revendidas y por mucho dinero. ¿Cuáles son un poco los criterios que se utilizan para establecer esa valoración económica? Muy bien. Voy a ser aquí muy transparente. Las valoraciones son en base a lo que la gente decide pagar por ellas, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces las valoraciones tienen implicaciones mucho más complicadas que la propia startup no piensa en ese momento. Es decir, oye, hemos conseguido levantar una ronda a 1,5 millones de euros de valoración. Pues eso puede ser hoy un y mañana puede ser estás muerto. Porque al final la valoración lo que intenta definir, y entiendo que es quizás la pregunta, es ¿cuánto vale esto? Entonces, claro, como no puedes hacer ningún tipo de métrica o muy pocas métricas financieras tradicionales de decir, oye, pues mira, utilizo descuentos de flujos de caja o no, porque muchas veces no hay ni flujos de caja. Con lo cual, al final, hay que utilizar una serie de métricas, se pueden utilizar por similitudes, es decir, oye, negocios similares en Estados Unidos se han vendido por X, pues le aplicamos un coeficiente de un 40%, porque esto no es Estados Unidos, y lo planteamos. Pero al final es lo que la gente esté dispuesta a pagar. Pero muchas veces lo que no piensa el emprendedor es que, vale, hoy levanto una ronda a 1,5 millones. Eso quiere decir que a día de hoy pienso que esto vale 1,5 millones. La siguiente ronda, como tengo inversores a bordo, la tengo que hacer más grande. Porque seguramente estos quieren ganar dinero con la operación. ¿He conseguido generar valor suficiente como para que esto alguien se crea que vale 2 millones? Ni de coña. Con lo cual, nadie vuelve a querer invertir en esta compañía y se muere. Pero al final lo que tenemos que pensar es que muchas veces en una startup hay 4 razones por las que vamos a ganar pasta, ¿vale? Una es porque está generando caja como una loca y entonces puede repartir dividendos. Es el caso de Trovit, por ejemplo. Trovit al final se vendió, pero nadie pensaba que se fuera a vender. Pero estaba repartiendo dividendos que era una auténtica barbaridad. Puede ser por compra de mercado, al final, oye, mira, a mí resulta que soy una compañía que acabo de llegar, muy típico, el desembarco típico de las compañías estadounidenses cuando compran en Europa es, entro vía UK, a UK entro en directo y luego lo que hago es a Alemania, Dinamarca, etcétera, puedo entrar yo bien, pero de repente los PICs que llamaban antes, España, Italia, etcétera, no hay manera de entrar, con lo cual lo que hago es compras locales. Entonces, o porque compro la tecnología, o porque compro lo que le llaman los acqui-hires, es decir, compro al equipo porque creo que el equipo es cojonudo y la tecnología no lo es tanto. Hola, muy buenos días. Soy Jorge Milla, soy Business Angel y ahora a través del grupo de empresas pues invertimos en startups. Entonces tengo dos dudas. Una, a través de vuestro portal, ¿cómo blindáis que el CEO de la startup no salga corriendo? ¿Vale? Eso es una cosa que yo creo que nos preocupa a todos y que no ha contemplado nadie de aquí que ha hablado hoy. Esa es una. Y luego otra, yo vengo del mundo de grande empresa, entonces nosotros lo que hacemos es ayudar a la startup en la gestión, optimización de coste. Entonces es muy difícil llegar a lo que es un equilibrio en la optimización de coste de compra y la ilusión que tiene el CEO de la startup. Entonces están completamente desalineados, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, lo primero es, has puesto yo creo el ejemplo perfecto. Es decir, ¿cómo haces que el CEO de la startup no salga corriendo? Porque típicamente cuando empiezas a invertir no tienes... Igual has pensado en esto, pero no has pensado en cuál es la forma. O sea, nosotros siempre, hay algunas cláusulas que por defecto van siempre en el pacto de socios que hace el vehículo con la startup y una de ellas es el vesting. ¿El vesting qué dice? El vesting lo que dice es, este señor, si se va el año 1, se va con un 25% de sus acciones solamente. Si se va el año 2, se va con un 50%. Entonces, a partir del año 4, bueno, quiero decir, la esclavitud es ilegal, con lo cual no lo puedes encadenar a la pata de la mesa, pero consideras que ha tenido tiempo suficiente. De hecho, es muy habitual incluso después de una compra que se genere un nuevo vesting. Es decir, oye, yo compro tu compañía, pero a cambio de que el equipo directivo tenga un vesting de 2 años más. Perfecto. Y respecto a lo que has dicho de esa desalineación, pues sí, desgraciadamente al final el problema de la startup es que, digamos, es una parte, yo siempre digo que es una parte negocio y otra parte visión e ilusión.
Entonces, es una superposición de ambas cosas. Nuestro trabajo es intentar separar la parte que es ilusión, solo ilusión, que está muy bien, pero somos inversores y queremos un negocio interesante, de la parte que es visión, que es la proyección de la compañía, pero luego darle mucho peso a que al final esto es una empresa y hay que gestionarla y tiene que generar beneficios o tiene que crecer si el modelo de negocio se basa en el crecimiento. Sí, hola, buenos días. Hola. Mi nombre es Fidel. Mira, la pregunta es, has comentado que recomendabas encarecidamente que si alguien dispone, por ejemplo, de 30.000 euros para invertir, es mejor que invierta 3.000 euros en 10 empresas distintas que no 30.000 en la misma. ¿Pero no crees que dejamos de lado la motivación de muchos inversores, que no es simplemente rentabilidad, sino que también les apetece enamorarse de un proyecto, porque eso es algo bonito también, y además acompañarle en ese apasionante viaje, meterse un poco en el barro, en la aventura y bueno, ese es un poco no todo el mundo se mueve por simplemente rentabilidad pura y dura, sino que alguien ¿no? Tienes toda la puñetera razón. De hecho, mi primera inversión, como te dije, lo hice por eso, me apasionó el proyecto, era precioso, era un proyecto en uno de los sectores que ya no voy a invertir nunca, que es el juego, con un equipo muy bueno, etcétera. Y es cierto, pero ¿cómo te lo diría yo? Al final tú puedes tener una presencia más cercana, pero yo prefiero, sinceramente, y hubiera preferido en mi caso, aprender primero de las cosas que no hay que hacer y después meterme más. Es decir, si lo quieres ver así, el otro día me lo decía uno de los inversores que tenemos y que está cerrando ahora su participación en una de las operaciones, me decía, coño, para mí esto es un máster. Es un máster, me quiero empezar a invertir en esto y, oye, me voy a gastar 5.000 euros en un máster que me va a enseñar cómo se invierte y además, joder, igual tengo retorno. ¿Vale? Pero sí, o sea, lo que has dicho es muy importante. A veces da un poco de terror meterse en la locura de la inversión en startups solo por un tema puramente financiero. O sea, para irte a eso seguramente hay productos estructurados y demás muy interesantes que también te pueden dar buenas rentabilidades. Yo creo que es mezclar una parte de pasión y otra parte, la parte también de, oye, que a mí por lo menos me cuestan un horror ganar 30.000 euros. Entonces, pues tirarlos a la basura gratuitamente tampoco me hacía ilusión. Tengo aquí 2 ceros enormes, con lo cual me he quedado sin tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias y nos tomamos ahora un café si queréis, ¿vale? Gracias.